Hola amigos y bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a ver el caso Asunta, también llamado Operación Nenúfar. Se llamó así debido a que el cadáver de esta niña fue encontrado en una cuneta donde también crecen estas flores exóticas. Además, Nenúfar tiene origen oriental como Asunta, por lo tanto los investigadores decidieron ponerle este nombre en homenaje a su origen. Asunta Basterra Porto, cuyo nombre original era Fang Yong, originaria de China, había sido adoptada con solo 9 meses de nacida por el matrimonio formado por la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Rosario Porto era hija única de un abogado muy conocido en Santiago, Francisco Porto, y de una profesora de Historia de Arte de la Universidad, María del Socorro Ortega Romero. Tras concluir sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago, trabajaba en el despacho de su padre. En 1997 fue nombrada cónsul de Francia, representación que heredó de su padre. Alfonso Basterra Camporro era un periodista originario de Bilbao, asentado en Santiago de Compostela desde hacía 20 años, especializado en temas económicos. Tras perder un puesto estable, se dedicaba a colaboraciones puntuales con algún medio y a gestionar el gabinete de comunicación de algunas empresas turísticas. Rosario padecía brotes de lupus eritematoso, lo que llevó a los médicos a desaconsejarle un embarazo. Por eso decidieron iniciar un proceso de adopción en China. Los padres de Asunta denunciaron su desaparición la tarde del 21 de septiembre de 2013. Ellos estaban separados, vivían a más o menos 2 cuadras de distancia y habían almorzado en la casa de Alfonso. Ellos tenían 3 casas, la de Alfonso, la de Rosario, donde vivían normalmente todos los días, y tenían una casa en el campo en Montouto. Esto es súper importante para que comprendan los hechos. En su primera versión de los hechos, Rosario dice que luego de almorzar con Alfonso, la primera que se va es Asunta, que se va sola a su casa porque quería hacer sus deberes, y Rosario se queda con Alfonso discutiendo sobre unos temas. Y unos minutos después, ella se va a su casa. Llega a su casa, Asunta está haciendo la tarea, y decide irse a la casa de Montouto, la casa de campo, a buscar unas mallas, unos bañadores, y deja a Asunta en casa. Cuando regresa de Montouto a su casa de todos los días, que voy a aclarar que es en Santiago de Compostela, entonces cuando diga la casa de Santiago de Compostela van a saber qué es esa. Cuando regresa a la casa de Santiago de Compostela, la niña ya no estaba. En la madrugada del día siguiente, 2 personas encuentran un cadáver en una cuneta al costado de la calle en el municipio de Teo, a 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario. Ellos alertan a los servicios de emergencia y ellos, reconocen a la niña. Los 2 puntos más curiosos de este caso son unas cuerdas encontradas en la casa, en un cesto de basura, en la casa de campo, que eran las mismas cuerdas que tenía Asunta en sus manos, en donde fue hallada. Y también la presencia de lorazepam, que es un ansiolítico, en cantidades tóxicas en la sangre de Asunta. Debido a esto, Rosario fue detenida 3 días después e investigada por el presunto delito de homicidio. Y un día después es detenido Alfonso, ya que no encuentran su computadora y su segundo teléfono en el departamento donde él vivía. Igual tranquilos, que tanto la computadora como el teléfono aparecieron más tarde después de que alguien estuviera manipulando un poquito el disco duro. ¿Recuerdan que la primera declaración de Porto es que ella sale de su casa cerca de las 19 horas y se va a Montouto a buscar los bañadores y deja a Asunta en su casa? Bueno, resulta que aparece en una cámara ella conduciendo el auto hacia Montouto, pero también se la ve a su lado a Asunta en el auto. Entonces, como por arte de magia, ahí Rosario se acuerda de que cuando sale para Montouto se da cuenta de que no llevaba ninguna bolsa para poner los bañadores y decide volver a la casa de Santiago de Compostela, donde estaba Asunta, a buscar esta bolsa. Ahí Asunta quiere ir con ella, decide acompañarla hasta la casa de campo. Entonces Asunta sube al auto. Ellas salen para la casa de campo, pero en el camino Asunta dice sentirse mareada y quiere terminar los deberes. O sea, que en cuestión de minutos se arrepintió. Entonces Rosario
vuelve a la casa de Compostela, pero no la deja en la puerta, la deja a media cuadra o una cuadra antes de llegar. Es decir, ella no llega a chequear que la hija entró a la casa. La deja ahí y se vuelve para la casa de campo. A la vez se descubre que el viaje de vuelta de Rosario tardó casi media hora más que el viaje de ida. Ella se defiende diciendo que había mucho tráfico a la vuelta y que aparte se fue a Decathlon, que es una tienda deportiva, que llegó a la puerta y en la puerta se dio cuenta de que se había olvidado la billetera en Montouto, en la casa de campo. Es decir, que se volvió a la casa de campo a buscar su billetera y después ya se hacía muy tarde para ir de compras, así que ahí sí se fue a su casa. ¿Qué pasa con esta versión? Primero, que no hay ninguna cámara que nos demuestre que Rosario se fue a Decathlon, volvió a la casa de campo y de ahí se fue a la casa de Santiago de Compostela. Y también la alarma de la casa de campo se desactivó a las 6:30, más o menos 7 de la tarde cuando Rosario llega, y hasta las 9 de la noche no fue activada nuevamente. Es decir, que en todo ese tiempo alguien estuvo adentro de la casa. Si Rosario se hubiera ido, como ella dijo, decidida a irse a su casa, la hubiera activado de nuevo. Sin embargo, no se activó en toda la tarde hasta que se hicieron casi las 9 de la noche. Rosario llega a su casa a las 9:30 de la noche porque hay una cámara que la detecta bajando con la bolsita con los bañadores a su casa. Más allá del tiempo transcurrido, que de las 9 a las 9:30, obviamente hay media hora y es mucho más tiempo del que tenía que tardar, aparte de esto, en el allanamiento se encontraron las mallitas de Asunta dobladitas muy prolijamente en un cajón. Y lo que todos se preguntan es, en el momento que vos llegas a tu casa, no encontrás a tu hija, llamás a las amigas, llamás a tus familiares, llamás a Alfonso para ver en dónde está, ¿te pones a doblar los bañadores y a guardarlos en un cajón? Mediante unos estudios que se siguen haciendo, se descubre que el Orfidal que tenía, el lorazepam que tenía Asunta en sangre, había sido consumido 3 o 4 horas antes de su muerte, es decir, mientras estaba almorzando con sus padres en la casa de Alfonso. Se sospecha de que Alfonso se lo puso en la comida que comieron ese mediodía. Clara Baltar, una compañera de Asunta de sus clases de francés, declara que después de comprar unas zapatillas, ella ve a Asunta y a Alfonso caminando por la calle. Este horario que ella declara se superpone con la foto de la cámara que les conté que se veía a Rosario con Asunta en el auto. Por lo tanto, Asunta no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, ya que Clara presenta un ticket donde dice que su compra había sido a las 18:21 horas, por lo tanto se calcula que salió del local 18:22 más o menos, y para llegar al punto donde ella dice que vio a Asunta con el papá, tendrían que haber pasado más o menos 3 minutos, y a esa hora Asunta ya estaba en el auto con la mamá. Hay que tener en cuenta que puede que la hora de la máquina registradora de la casa de deportes haya estado desfasada, es decir, que no sea exacta. Pero a la vez, también hay que pensar que para esa hora Asunta ya no podía caminar normalmente, ya que seguramente estaba muy adormecida, demasiado lorazepam en sangre. Y la amiga declara que la vio caminar normalmente con el papá. Otra cosa que le juega en contra es la dirección a la que iban Asunta con Alfonso, que era justo la dirección contraria a la que tenía que ir junto con Rosario. Entonces, esto es lo que no concuerda. Pero justamente este hecho es el que refuerza un poco una de las teorías que tenían, que era que no fue Rosario sola la que se llevó a Asunta a la casa de campo, sino que Rosario no llega hasta su casa a buscar la bolsa para llevarse los bañadores, sino que mucho antes recoge a Asunta y a Alfonso. ¿Qué pasa? En la cámara se ven solo a Asunta con Rosario, pero lo que se dice es que tranquilamente Alfonso podría haber estado acostado en los asientos de atrás, escondiéndose. Entonces, de todo lo que les conté, el jurado consideró, por la declaración de la testigo que situó a Alfonso con Asunta en torno a las 18:22, que Rosario no paró a recoger una bolsa y salió con la niña, como había declarado, sino que Rosario paró para recoger a ambos porque ya estaban en la calle. Nada indicaba que Alfonso regresara a su domicilio y como ninguna cámara tomaba la parte trasera del Mercedes-Benz de Rosario, no podía descartarse que estuviera escondido ahí. Un análisis del cabello de Asunta revela que ella empezó a consumir Orfidal más o menos 3 o 4 meses antes de su muerte.
Me olvidé de aclarar que todo este caso fue sumamente masivo. Estaba todo el tiempo en los medios de comunicación, radios, teles, por todos lados se hablaba de este tema. Toda la información del caso era revelada siempre. E incluso a veces la información llegaba antes a la televisión que a los propios policías. Cuando se descubre que Asunta venía siendo obligada a consumir Orfidal en esas cantidades hacía 4 meses, salieron sus profesores a denunciar que ella, a pesar de ser aplicada y de que todo lo hacía muy bien y con muchas ganas, había estado muy adormecida, desanimada, con pocas ganas en algunas de sus clases. Y una de sus profesoras dice que Asunta le confiesa que se sentía así cada vez que su mamá le daba unos polvos blancos que tenían muy feo gusto. En teoría eran unos polvos para la alergia, pero resulta que Asunta no tenía ninguna alergia. El caso fue muy conocido, por lo tanto tenemos muchas hipótesis que fueron rechazadas. Una es de la prima de Rosario, que decía que Rosario había matado a su mamá, a su papá y a Asunta para quedarse con toda la herencia. Pero resultó, primero, que la única heredera de la herencia era justamente Rosario. Los certificados de defunción de los padres habían sido firmados sin ningún problema y aparte ellos habían sido cremados, por lo tanto no se podía investigar más. Luego de esto se encuentran manchas de semen en la camiseta de Asunta, que tenía material genético de un hombre que había sido acusado de violación de una niña, pero había sido absuelto. Este hombre tenía una coartada perfecta porque el día de los hechos no estaba ahí, estaba muy lejos, y aparte el laboratorio sale a confesar que las pruebas habían sido contaminadas, ya que en la misma cámara donde estaban las prendas de Asunta estaban las muestras de este hombre. En octubre de 2013, el programa Espejo Público, que se transmitía por Antena 3, da a luz unos audios que se habían grabado en los calabozos entre Alfonso y Rosario, que de hecho esto es ilegal, y 2 actores representaron estos audios, y decía: Rosario, tú y tus jueguecitos, ¿te ha dado tiempo de deshacerte de eso? A lo que Alfonso contesta: calla, que a lo mejor nos están escuchando. Estas frases no aparecen en los audios que fueron grabados ilegalmente en los calabozos. Sin embargo, se reprodujeron durante años y años, durante y después del juicio, en todos los medios de comunicación. Imagínense que después de esto aparece la computadora y el celular de Alfonso, donde, recuperando los archivos borrados, se encuentran muchas imágenes pornográficas con mujeres de rasgos asiáticos. Nadie dice qué proporción del total de los videos y fotos era de mujeres asiáticas, pero esto no importaba. La gente ya tenía en la cabeza que el papá abusaba de su hija. Luego se reveló que había todo tipo de este contenido, no solamente mujeres asiáticas, sino que en la misma proporción había de todos los tipos de rasgos. El hombre no le hacía asco a nada, parece. Y para sumarle un poquito más a esto, en junio se recupera el celular de Asunta, que había sido de su mamá, y se descubren unas fotos donde Asunta estaba vestida de cabaret con medias de red y en poses provocativas. Una es ella acostada envuelta en un cubrecamas y otra recostada en un sillón con las piernas abiertas y con la cara así como de cansada. Y esto, junto con todo lo anterior que les conté, es suficiente para que la gente empiece a pensar muy mal de sus padres o de su padre, ¿sí? De su padre o que abusaba de ella, o de sus padres que hacían algún tipo de contenido con la nena. Yo no voy a acusar ni defender a los padres, pero sí, cuando empecé a ver las imágenes de este caso, me pareció que eran imágenes normales, tanto la del acolchado como la de la nena vestida de cabaret, porque luego de esto se descubre igualmente que esto fue en un acto escolar y que todas las nenas estaban vestidas igual. Entonces, con más razón me parece que fue algo normal, que ella se habrá tirado en el sillón y los papás, como todo padre, le sacaron una foto para tener el recuerdo. De hecho, el abogado de Rosario, Porto, consideró las fotografías normales e irrelevantes y denunció que la Guardia Civil poseía el móvil de Asunta desde hacía 9 meses, pero que habían dejado que se filtraran a la prensa en el momento oportuno para crear un ambiente hostil hacia los padres e intentar así influir en la opinión del jurado. De hecho, el juicio se pospuso muchas veces por la dificultad para elegir un jurado que no esté contaminado por los medios de comunicación. El jurado declaró por unanimidad a Rosario Porto y a Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta,
Concluyen que la sedaron durante meses y la asfixiaron por sofocación. El fiscal solicitó 18 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco y abuso de autoridad. Rosario Porto intentó terminar con su vida en 2 ocasiones mientras estuvo en prisión. Finalmente se quitó la vida el 18 de noviembre de 2020, ahorcándose de una ventana con un cinturón hecho con tela de sábanas mientras cumplía condena. Bueno amigos, esto fue todo el video. Los reto a que vean el video 2 veces, una vez imaginando que están del lado de los padres y otra vez imaginando que están en contra. Y van a ver cómo en ambos lugares en los que se pongan van a sentir que tienen razón. Es como si hubiese tantas pruebas en contra, pero tantas no pruebas que te dan a sospechar de ese. Y si son inocentes, lo dejo a su criterio, es una recomendación. Acá les voy a dejar 2 videitos que les recomiendo. En el medio va a estar mi logo, si hacen clic ahí pueden ir a mi canal y suscribirse y de paso activen la campanita para que les avise cuando subo un video nuevo. Comenten acá abajo si les gustó y también si hay algún otro caso que les gustaría que haga. Y sin nada más para decir, los espero en el próximo video. ¡Adiós!